Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carmen León y soy estudiante de la maestría de Gerencia Empresarial en la Universidad Fermín Toro. En esta oportunidad les voy a hablar sobre el enfoque cualitativo o método cualitativo, el cual es un método científico empleado en diferentes disciplinas, especialmente en las ciencias sociales, como la antropología o la sociología. El método cualitativo investiga los por qué y los cómo, no solo los qué, dónde y cuándo, porque esto mismo en el método cualitativo se utilizan muestras pequeñas más enfocadas en un tema en particular. Características generales. Es flexible y elástico, es decir, puede adaptarse a lo que se descubre mientras se recogen los datos, como ya hemos apuntado anteriormente. Implica la función de diferentes metodologías, tiende a ser holística, ya que se esfuerza por comprender la totalidad del fenómeno de interés. Se concentra en comprender el fenómeno o el entorno social. No busca hacer predicciones sobre dicho entorno o fenómeno. Exige gran dedicación por parte del investigador, que generalmente deberá permanecer en el campo durante periodos prolongados. El propio investigador es el instrumento de investigación. Requiere de un análisis continuo de los datos, lo que determinará las estrategias a seguir. La planeación debe ser detallada en aspectos como identificación de potenciales colaboradores para el estudio, selección del sitio donde se realizará el estudio, estrategia para tener acceso al sitio, colecta de materiales pertinentes acerca del sitio como mapas, documentos descriptivos, etcétera, etcétera. Identificación de los ambientes del sitio, que podrían ser especialmente propicios para la recogida de datos significativos. Identificación de los contactos clave que podrían favorecer el acceso a fuentes determinadas de datos. Determinar el tiempo máximo disponible para realizar el estudio teniendo en cuenta aspectos como los costos, disponibilidad u otras restricciones. Identificación de los instrumentos que serán útiles para la recogida y análisis de los datos, como por ejemplo el programa estadístico, grabadoras de voz o video, etcétera, etcétera. Determinar el número y tipo de personas que podrían ser requeridos para ayudar en la realización del proyecto, así como su capacitación, identificación de los procedimientos de consentimiento informado, apropiado, así como aspectos éticos a tener en cuenta. Fases del diseño cualitativo. Orientación y panorama general. Consiste en captar los sobresalientes del fenómeno de interés. El investigador debe indagar sobre todo lo relativo al fenómeno sobre el que va a realizar el estudio. Un conocimiento de las diferentes perspectivas del fenómeno objeto de estudio que permite al investigador identificar los aspectos que tendrá que tener en cuenta en la recogida de datos. Exploración concentrada. Conocimientos exhaustivos sobre el fenómeno que nos ayudará a determinar qué factores debemos tener en cuenta y nos guiará sobre qué personas nos pueden auxiliar. Confirmación y cierre. Los investigadores se esfuerzan por establecer que sus resultados son confiables, a menudo analizando con los propios sujetos de estudio los conocimientos adquiridos con la investigación. Esta confirmación con los propios sujetos de estudio de los resultados obtenidos sirve para corroborar que dichos resultados no son fruto de la subjetividad de los investigadores, sino que se ha recogido lo que los participantes en estudio querían transmitir. Tipos de diseño. Teoría fundamentada, su planteamiento básico es el que propicia teorías que surgen de los datos obtenidos en la investigación, más que los estudios previos. Es especialmente útil cuando las teorías disponibles no explican el fenómeno o planteamiento del problema, o bien cuando no cubren los participantes
participantes o muestras de interés. Este tipo de diseño se puede clasificar en diseños sistemáticos y diseños emergentes. Etnográfico. Buscan describir y analizar ideas, creencias, significado, conocimientos y prácticas del grupo, culturas y comunidades. Incluso pueden ser muy amplios y abarcar la historia, la geografía y los subsistemas socioeconómicos, educativo, político y cultural de un sistema social, rituales, símbolos, funciones sociales, parentesco, migraciones, redes, entre otros. Diseños narrativos. Recolecta datos sobre las historias de vida y experiencia de determinadas personas para describirlas y analizarlas. Son de interés las personas en sí mismas y en su entorno. Se usa frecuentemente cuando el objetivo es evaluar la sucesión de acontecimientos. Los datos se obtienen de autobiografías, biografías, entrevistas, documentos, artefactos y materias personales y testimonios. Diseños de investigación, acción. La finalidad es resolver problemas cotidianos e inmediatos y mejor prácticas concretas. Su propósito fundamental se centra en aportar información que guíe la toma de decisiones para programar procesos y reformas estructurales. Fases esenciales según Stringer: observar, pensar, actuar. Diseños fenomenológicos. Se enfocan en las experiencias individuales, subjetivas de los participantes. El centro de indagación que estos diseños reside en las experiencias del participante o los participantes. Análisis de los datos. Taylor y Vaughan proponen un enfoque de análisis de proceso de investigación cualitativa, basado en 3 momentos: descubrimiento, codificación y relativización, los cuales están dirigidos a buscar el desarrollo de una comprensión en profundidad de los escenarios o personas que estudien. Fase del descubrimiento. Consiste en buscar temas examinando los datos de todos los modos posibles, lo cual involucra las siguientes acciones: leer repetidamente los datos, seguir la pista de los temas, intuiciones, interpretaciones e ideas, buscar los temas emergentes, elaborar las tipologías, desarrollar conceptos y proposiciones teóricas, leer el material bibliográfico, desarrollar una guía de la historia. Fase de codificación. Es la reunión y análisis de todos los datos que se refieren a temas, ideas, conceptos, interpretación y posiciones cuyas acciones son: desarrollar categorías de codificación, codificar todos los datos, separar los datos pertinentes a las diversas categorías de codificación, examinar los datos que nos han considerado, refinar el análisis. Fase relativización de los datos. Consiste en interpretar los datos en un contexto en el que fueron recogidos, cuyas acciones son: datos solicitados o no solicitados, influencia del observador sobre el escenario, quién está allí, datos del directo e indirecto, fuentes para distinguir entre la perspectiva de una sola persona y la fase del grupo más amplio, los propios supuestos. Clasificación de los diseños por su utilidad. Hay 4 marcadores básicos de utilidad que se pueden explorar en cuanto a estudio cualitativo: la credibilidad, los hallazgos, la transferibilidad y la aplicabilidad. La lectura crítica de un estudio interpretativo o descriptivo debe aportar información suficiente sobre estas 4 dimensiones para hacer posible una toma de decisión sobre la utilidad y la desutilidad del estudio y de los hallazgos. Tipos de investigación cualitativa que se ubican en el paradigma interpretativo. Investigación etnometodológica. Es un enfoque de investigación que estudia el proceso de construcción del conocimiento social de una comunidad dada.
Se ocupa de la organización de la vida cotidiana. La realidad social resulta de nuestros pensamientos y nuestras acciones. Presta especial importancia a las explicaciones que dan las personas, en particular a la forma en la cual se dan o se aceptan o rechazan esas explicaciones por parte de los otros. Por esta razón, la etnometodología se interesa por el análisis de las conversaciones. Diseño de teoría fundamentada. Esta teoría utiliza un procedimiento sistemático cualitativo para generar una teoría que explique un nivel conceptual, una acción, una interacción o un área explicativa. Esta teoría es denominada sustantiva o de rango medio y se aplica en un contexto más concreto. La distinguen de la teoría formal, cuya perspectiva es mayor. Las teorías sustantivas son de naturaleza local. Sus explicaciones se suscriben a un ámbito determinado, pero poseen riqueza interpretativa y aportan nuevas visiones de un fenómeno. Análisis del discurso. Gran parte de los estudios sobre análisis del discurso ocurren en una o más de las siguientes áreas: forma, significado, interacción y cognición. Sin embargo, se aprecia que el contexto juega un rol fundamental en la descripción y la explicación de los contextos escritos y orales. Género. En la relación a este aspecto se plantea que como varones, de un modo abierto y a veces no tanto, nos comprometemos en formas verbales sexistas con y acerca del sexo opuesto, atributos que prevalecen en un grupo social. De esta forma, contribuimos a reproducir un sistema de desigualdad de género al ejercer un control de aquellos aspectos del contexto a expensas de participantes femeninos en el tópico, estilo, turno, etcétera, etcétera, en todo tipo de eventos comunicativos. La etnicidad. Las ideas relacionadas con el punto anterior son válidas en cuanto a la etnicidad, aunque no se define el concepto, implica el discurso y la comunicación intra e intracultural. Se menciona la situación en los Estados Unidos, donde la historia de la esclavitud y la segregación racial o el racismo continuo han creado las condiciones propicias del discurso típica de las comunidades afroamericanas en este país. De esta manera, los grupos étnicos o raciales han sido capaces de desarrollar formas de hablar específicas, dando origen a la influencia y a la adaptación mutua y generando al mismo tiempo problemas de comunicación y comprensión intercultural. La cultura. El discurso es influido por las características de los cambios culturales. Así narran cumplir una orden, expresar cortesía por criticar. Ejemplo, se pueden hacer de modos diferentes dependiendo de los valores, no formas relacionadas sociales o instituciones y las formas que adoptan o tienen determinados contextos socioculturales. Análisis del discurso social. Es la dimensión donde encontramos el AD relacionado con las nociones de cultura y sociedad. Van Dijk plantea que si queremos explicar lo que es el discurso, resulta insuficiente analizar sus estructuras internas, las acciones que se logran o las operaciones mentales que ocurren en el uso del lenguaje. En este sentido, es necesario dar cuenta que el discurso como acción social ocurre en un marco de comprensión, comunicación e interacción, que a su vez son parte de la estructura y procesos socioculturales más amplios. El AD crítico. El AD crítico, el exponente explica siempre su posición social y político. Asume una posición con el fin de descubrir, desmitigar y al mismo tiempo desafiar una posición o dominación mediante un análisis crítico del discurso opuesto. Su fin último, no ser puramente científico, sino también político y social, es decir, con tendencia a cambios. Bueno,
Por ahora es todo por hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad.